La Ciudad de México, siendo la hora que marcan los registros del día 17 de septiembre del año 2020, nos encontramos constituidos en la sala de oralidad número 4 para celebrar continuación de audiencia intermedia ordenada en la carpeta judicial número 007, diagonal 233, diagonal 2020, que se instruye en contra por el hecho delictuoso de despojo y privación de la libertad personal, misma que quedará grabada en audio y video en el sistema de la unidad de gestión judicial número 7. Se hace desconocimiento que deberá tratarse con el respeto que merece esta diligencia jurisdiccional y en caso de no hacerlo así se procederá. Muy amable, señorita encargada de sala. Con los datos de identificación de causa, en el día, hora y lugar apresados por la misma, se declara abierta la presente audiencia. Comparece la licenciada Rosa Isela Rendón Valdés en mi carácter de defensora particular con mi cargo debidamente confirmado. ¿Me acompaña? Señorita joven, ¿tiene conocimiento de los derechos que les asiste durante el procedimiento? Sí. Sí. ¿Reiteran el nombramiento a favor de la señorita licenciada como su defensora? Así es. Sí, es correcto. Bien, queda vigente el mismo. Bien, la presente audiencia es audiencia intermedia, implica la preparación a juicio. Sin embargo, pregunto si hay posibilidad de evitar el mismo. Ministerio Público. Sobre una medida alterna, se había hablado de una suspensión condicional a la defensa. ¿Lo va a plantear la defensa? Sí. ¿Eso jurídico? Sí, señoría, efectivamente era respecto a una figura, la figura de suspensión condicional del proceso, en las cuales nada más era verificar las condiciones para que se pudiera llevar a cabo. Su señoría, luego del conocimiento que ya se cumplen las condiciones, ya se tiene conocimiento por parte de la gente del Ministerio Público y de la defensa respecto a las condicionantes por las cuales deberían arribar sus representados. Nada más, señoría. Bien, señorita defensora, adelante, la escuchamos. Sí, su señoría, gracias. Bueno, con fundamento en el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita se conceda la suspensión condicional de proceso a favor de mis representados, toda vez de que el día 31 de enero del presente año se celebró la audiencia inicial y con fecha 2 de febrero de la misma anualidad se vinculó a proceso a mis representados por el hecho con apariencia de delito que la ley señala como despojo simple y privación de la libertad personal, delitos consagrados en los artículos 237 y 160, párrafo primero del Código Penal para esta Ciudad de México. Delitos que en suma la media aritmética de prisión sería 4 años con 4 meses y medio de prisión. A ver, por el despojo, ¿cuál es la punibilidad? La punibilidad en el despojo es de 3 meses, su señoría, a 5 años de prisión. ¿Y por la privación ilegal de la libertad? Y por la privación de 6 meses a 3 años de prisión. ¿De 6 meses? Ajá. A 3 años. Bien, continúe. En suma de estos dos delitos, la media aritmética, tal y como lo contempla el artículo 192, fracción primera, lo sería 4 años con 4 meses y medio de prisión, lo cual, en efecto, pues sí se cumple con lo requisitado en este artículo a efecto de que sea concedida la suspensión. En ese mismo acto, ¿Sí? hago mención que a mis representados se les impusieron las medidas cautelares contempladas en la fracción primera y octava del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se fijó 1 mes para el plazo de investigación complementaria. Ahora bien, hasta el momento no se ha dictado auto de apertura a juicio oral en el presente asunto. También se considera que no ha mediado oposición fundada por parte de las víctimas, toda vez de que a palabras mismas de las víctimas han referido en varias ocasiones por el acercamiento que ha tenido esta defensa con el asesor jurídico, que no es su deseo seguir con este asunto y que no les interesa asistir a ninguna audiencia. En ese acto, igual de las actuaciones que obran en la carpeta y toda vez de que se les notificó, igual forma su derecho a que se presentaran, efecto de que se les hiciera un estudio psicológico, su decisión fue que no querían asistir, que no les importaba de ninguna manera el presente asunto. Motivo por el cual
esta defensa pues solicita sea concedida la suspensión condicional del proceso a favor de mi representado y esta sea en el plazo mínimo de suspensión, que es de 6 meses, para que mis representados puedan cumplir con las condiciones previstas en las fracciones 1, segunda y novena del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, residir en un lugar determinado. En este caso sería en la casa habitación propiedad de mi hoy representada. Segunda, dejar de frecuentar a las víctimas de mi hoy representada. ¿Porque no representa a los dos? O sea, sería la residencia de ambos. Ajá. O sea, serían ellos son pareja, su señoría, y residirían en la misma casa habitación. Bien, ¿ya proporcionó el domicilio? Ya en la audiencia inicial. Bien, ¿los tienen en reserva? No, están públicos. Entonces démelo, por favor. La segunda. Segunda, dejar de frecuentar a las víctimas, su señoría. En esta cuestión, las víctimas, pues, inmediatamente de que sucedió el hecho con apariencia de delito, desalojaron el inmueble, que es propiedad de mis hoy representados, y no se sabe su paradero y motivo por el cual, de igual forma, mis representados, pues, se obligan en caso de que las llegaran a ver en algún lugar, en algún sitio, pues, alejarse de ellas inmediatamente. Bien. Asimismo, a consideración de usted, que lo considere necesario, la presentación periódica de una vez al mes a la unidad de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso. Por último, su señoría, cabe señalar que del informe de la unidad se advierte que mis representados no cuentan con otorgamiento de suspensiones previas. Por todo lo anterior, se solicita a usted tenga bien decretar la suspensión condicional del proceso. ¿Sería cuánto? Bien, en cuanto al plan de reparación. En cuanto al plan de reparación, su señoría no media dentro de las actuaciones y de las pláticas que se tuvieron con la asesoría jurídica pública, no media ningún dato de prueba efecto de que se llevara a cabo esta figura, y de igual forma en la figura del despojo pues sería la restitución, pero le vuelvo a repetir que las víctimas manifiestan que no es su deseo y mucho menos regresar a vivir en la casa habitación. ¿Sería cuánto? Bien, señorita Ministerio Público, ¿son correctos los datos que ha dado la señorita defensora? Sí, son correctos, señoría. Bien, ¿algo que manifestar en torno a ello? Nada que manifestar, señoría. Señora asesor jurídico. Sí, son correctos, señoría, y sin ninguna oposición. Son correctos los datos que manifestó la abogada defensora. Señorita, señor, miren, la suspensión condicional del proceso es llamada una salida alterna, que implica un mecanismo de aceleración. Esto es para concluir el procedimiento de manera propiamente anticipada sin necesidad de arribar a juicio. ¿Qué implica ello? Bueno, la posibilidad, obviamente, de que si acceden a dicha suspensión, pues a la postre, por el tiempo, transcurrir el tiempo que ha señalado, incluso en este caso la señorita defensora, porque no hubo oposición, pues se declara extinta la acción penal. Y a la postre, obviamente, se declara el sobreseimiento con los efectos que eso implica. El sobreseimiento ya firme implica los efectos de una sentencia absolutoria. Bien, sin embargo, para ello ustedes tienen que aceptar primero cumplir con las condiciones correspondientes que se les imponga por parte de un servidor. En el entendido de que si incumplen con los mismos, pues dicha suspensión se les revocaría y ya no tendrían oportunidad de una salida alterna más. ¿Sí les queda claro? Sí, me queda claro. Sí, está claro. Lo mismo acontecería en el supuesto de que durante ese tiempo pues fueran procesados por diverso delito y condenados por él mismo. Ok, entendido. Entendido. Bajo ese panorama, ¿aceptan ustedes la salida alterna a la que ha hecho alusión la señorita defensora? Sí, sí acepto. Sí, acepto. ¿Te ¿Prometen de cumplir con las condiciones que se les impongan? Sí, nos comprometemos. Bueno, Sí. Bien, en ese orden de ideas pues no hay controversia en relación al planteamiento por parte de la señorita defensora. Se tienen por ciertos, obviamente, la ausencia de controversia genera certidumbre en un servidor si soluciona una punibilidad concreta en relación al delito por el cual fueron vinculados a proceso, en este caso despojo como tanto despojo como privación ilegal de la libertad. Se soluciona que el primero tiene una punibilidad de 3 meses a 5 años y el segundo de 6 meses a 5 años, implicando incluso ambos en la suma, que no deberían sumarse, pero incluso sumados simplemente para ilustrar, pues daría una punibilidad, una
un término medio de 4 años, 9 meses, lo cual es inferior a 5 años, que obviamente se ubica dentro de los supuestos para el acceso a tal salida alterna. Desde destacar que si bien es cierto que no se trata de un delito patrimonial, no se observa que haya sido con violencia sobre las personas, y de acuerdo a las manifestaciones de la señorita defensora, no controvertidas por la defensa y la señorita Ministerio Público, pues no han sido objeto de diversas salidas alternas, en particular de suspensión condicional del proceso. Por otra parte, en lo que atañe a la reparación del daño, esto es al plan concreto, pues se presenta una circunstancia muy particular, pero me parece que en este caso el hecho de que no se hayan presentado las víctimas, aún estando enteradas de ello, de acuerdo a lo que refiere el señor asesor jurídico, pues denota su falta de oposición, su falta de interés en brindar alguna oposición en lo que atañe a esta salida alterna. De ahí entonces que se advierta que no hay un dato objetivo para establecer un plan de reparación concreto, sino antes por el contrario, incluso partiendo de lo que representa el delito de despojo, se observa que las personas ya no habitan el inmueble que había sido objeto de referencia. En ese orden de ideas, pues si no hay elemento objetivo para un plan de reparación, pues evidentemente ello no puede obstar para conceder la salida alterna de referencia. Así pues, se les concede precisamente la suspensión condicional del proceso por el término de 6 meses. De los mismos han referido, prevéase igualmente la comunicación a la unidad de medidas cautelares de suspensión condicional del proceso, en el sentido de que quedan suspensas las medidas cautelares impuestas. Sin embargo, también se han concedido, al haberse impuesto la suspensión condicional del proceso, habrán de iniciar la supervisión de las condiciones que igualmente fueron impuestas, para lo cual habrán de conducirse de igual manera a dicha unidad de medidas cautelares para registrarse en torno a